Buenos días, Sarjet Aimet Echesuría. Estamos grabando. Buenos días, profesor. Buenos días. Fíjense, lo primero que quisiera es saber si han podido revisar el material. Ya he visto que algunos han desarrollado la tarea, aunque no es una asignación formal que tenga calificación, pero sí ayuda a que suelten las manos, ¿no? A que practiquen un poco y también a mí una de las cosas que me interesa cuando le introducen números a este tipo de problemas, y por eso es que es importante que lo hagan, es que adquieran idea de magnitud también. Idea de magnitud es que todo el mundo sabe lo que es un centímetro, todo el mundo sabe lo que es un metro, todo el mundo sabe lo que es un kilo, todo el mundo sabe lo que es una hora o un segundo. Sin embargo, no todo el mundo tiene la noción, digamos, sensorial, sensitiva, ¿no? Intuitiva de lo que es una deflexión en una viga. Pueden suponer que sea cuestión de fracciones de milímetros o algunos otros milímetros. Hay otro tipo de variables de la mecánica y de la ingeniería que a veces uno tampoco relaciona con la parte intuitiva, y es importante tener una referencia. Cuando uno maneja unidades, es bueno tener una referencia. Eso que les contaba del metro, del kilo y del segundo, que son las unidades básicas del sistema internacional, todo el mundo tiene una referencia. Ustedes le hablan de una tonelada y saben que son 1000 kilos y saben que pueden comparar eso con el peso de una persona o con un kilogramo de arroz, ¿no? Si a ustedes les hablan de kilovatios, es posible que no tengan a lo mejor una referencia. Puede ser que a lo mejor lo que tenga que ver con la iluminación en cuanto al número de vatios, ¿no? Pero cuando le hablan de potencia, a lo mejor de máquinas industriales, es posible que no tengan así la referencia intuitiva más cercana. Y ese tipo de cosas es importante. Entonces, en el caso de ustedes le dicen, un vehículo tiene, no sé, 80 kilovatios u 80 HP, que son unidades relativamente cercanas, ¿no? Una es 3/4 de la otra. Es posible que no lo puedan relacionar a la primera si no han tenido la experiencia práctica. Ustedes les hablan de 1000 revoluciones por minuto y les va a parecer que es igual que si tienen 10.000, ¿no? O sea, no tienen una referencia de qué carrizos son 1000 revoluciones por minuto. Entonces, ese tipo de cosas es importante para los cursos, para los temas que vienen y también para los cursos que vienen. En este caso de las deflexiones, me interesa que ustedes tengan la noción. Fíjense que en el método de doble integración y el método de cuarta derivada, esos dos métodos que a fin de cuentas no son más que el mismo método, salvo que se puede comenzar un problema o se facilita el uso de cada uno de esos métodos dependiendo del problema. Vamos a reforzar aquí algunas cosas que me interesa que tengan bien claras a la hora de resolver este tipo de problemas. Entonces, si a ustedes les da en un problema una deflexión de 10 metros para una viga, entenderán que no tiene sentido. Entonces, ahí es importante que revisen los cálculos. O sea, una viga estructural no debería tener una deflexión muy grande en comparación con su longitud. Entonces, muchas veces cuando ustedes están manejando unidades como el módulo de elasticidad, que por ahí me lo preguntaron, el módulo de elasticidad del acero es igual para cualquier tipo de acero, con pequeñas variaciones. Y eso es 30 megapsi, o puede ser 2,1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o 2,1 por 10 a la 4 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. O sea, esos son valores que uno se termina aprendiendo de memoria. Y da lo mismo que el acero sea recocido, o sea un acero aleado, o sea un acero al carbono, o sea un acero templado. El módulo de elasticidad es básicamente el mismo.
Entonces, y lo pueden conseguir ese valor en cualquier tabla, ustedes ponen ahí módulo de elasticidad del acero y les va a salir con pequeñas variaciones ese valor en las unidades que correspondan, pues, ¿no? Entonces, es posible, lo digo yo para que también se vayan familiarizando con ese tipo de cosas, que a lo mejor en un problema, en un examen, a mí se me pase por omisión y por darlo ya por obvio, pero estoy claro que no es obvio para ustedes y que ustedes lo están asimilando como me pasó a mí cuando estudié, obviamente, que ese número a lo mejor no lo tienen en la memoria, pero es bueno que lo vayan ya, se lo vayan puñaleando, ¿no? Que lo tengan ya internalizado. Eso en cuanto al hecho de realizar los ejemplos desde el punto de vista numérico. O sea, esa parte es importante porque ayuda a tener idea de flexión. Oye, mira, esto me está dando 2 centímetros de deflexión o me está dando algo más elevado. Si les da algo muy elevado, es posible que haya que, y eso se pedía en el primer problema, es posible, y bueno, porque eso yo no lo he verificado para todas las alternativas de números de carga que pueden existir, dependiendo de los números de cédula de ustedes, que a lo mejor haya ocurrido una falla y ustedes estén calculando una deflexión fuera del límite elástico, en cuyo caso ya todas esas expresiones que tenemos pierden sentido, porque todas esas expresiones están dentro del rango elástico, por eso estamos utilizando el módulo de elasticidad. Si quisiéramos determinar alguna deflexión fuera del rango elástico, entraríamos ya en el terreno del rango plástico, y eso tiene otras expresiones o con otras características, ¿no? Entonces, lo primero que me interesa es que cuando les ponga ese tipo de ejemplos, bueno, desarrollenlo, o sea, suelten las manos con los números, porque a fin de cuentas, en esta época de exámenes a distancia y ese tipo de cosas, es probable que se coloquen problemas donde tengan ustedes que llegar a un resultado para poder seleccionar de alguno de los que tengan ahí como alternativas, ¿no? Entonces, traten de soltar las manos con los números, traten de quitarse las telarañas con las calculadoras y tener soltura con los cálculos, ¿no? Lo segundo que les quería decir es que el tema como tal es un tema relativamente sencillo, ¿no? O sea, es posible que a ustedes les pueda parecer un poco pesada la deducción, pero en realidad es una deducción muy sencilla. Yo voy entonces ahora a compartir la pantalla para destacar aquellos aspectos que me interesa destacar de algunas de las presentaciones que hemos trabajado. Y también aprovechando que ayer enviaron el libro del profesor Aquiles Martínez. El profesor Aquiles Martínez todavía está vivo, está jubilado de la universidad, creo que vive en Margarita, tengo su contacto y todo, es una persona, me dio clase a mí, ¿no? Entonces, digamos que hizo esta obra que me parece sumamente, digamos, valiosa para ayudar en la didáctica de este tipo de cosas. Fíjense, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Fíjense, si ustedes ven el libro del profesor Aquiles Martínez, me voy a salir un momentico de aquí. Ven el libro del profesor Aquiles Martínez, ustedes tienen aquí este tema de convención de signos. Aquí se llega a la deducción de la expresión. Claro, si ustedes ven esta deducción, se llega desde otra. A fin de cuentas, esto conduce a lo mismo que tiene la presentación que yo les envié, pero trata la determinación de la curvatura debida a la flexión de una forma más analítica, o sea, más precisa, ¿no? Pero cuando se desprecian estos términos de orden superior, entonces ya, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se llega a la expresión que tenemos en la presentación. Es posible que a lo mejor en algún momento me lance con alguna presentación con esta deducción, que es la deducción que desde el punto de vista analítico es, digamos, más rigurosa, ¿no? Más adecuada, porque parte del concepto mismo de lo que es la curvatura de una viga debida a la deflexión. Y bueno, yo me fui directamente a la aproximación debido a las deflexiones pequeñas. Estos son elementos diferenciales, y lo que se hacen son esas aproximaciones que conducen a esta expresión.
que es la que tenemos para el método de doble integración. Luego aquí aparecen unas convenciones de signo. Entonces, claro, yo les puse ahí un par de casos. El profesor Aquiles Martínez pues trata los 6 casos porque apunta, por ejemplo, los ejes quinto, 6, 7, 8 casos. Tiene los casos de los ejes apuntando hacia la izquierda y hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Y la orientación de la deflexión. Esto aprendérselo de memoria, bueno, quizás no tiene mucho sentido, pero bueno, habrá gente que a lo mejor lo puede hacer porque sistematiza la visualización de esto de una manera más sencilla que otras personas. Lo importante es tener claridad y ser consistente con las convenciones de signos que se utilicen. O sea, si ustedes van a resolver un problema y se aprenden esta convención que está aquí, bueno, obviamente esta viene acompañada de esta que tiene el momento actuando en sentido inverso, ¿no? Entonces ya con eso, para efectos de los momentos, es suficiente. Y encima ustedes tienen en la presentación las convenciones de signo que tienen que ver con cargas cortantes y con cargas distribuidas cortantes también. No sé si tengan alguna pregunta de todas las cosas que he dicho hasta ahora para seguir con confianza. Sigo. Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces, fíjense, estas expresiones son expresiones que se derivan de la deducción que presentamos y que conducen a esta expresión, que a fin de cuentas es el método de doble integración. Cuando, yo no sé si esto se lo comentaron a ustedes en el curso de Mecánica de Materiales 2, cuando ustedes ven cargas cortantes y ven momento flector, que derivando la ecuación del momento se obtiene la ecuación de las cargas cortantes y derivando la ecuación de las cargas cortantes se obtiene la ecuación de las cargas distribuidas, ¿no? Entonces, de aquí nace el método de doble integración y el método de cuarta derivada. ¿Por qué no se utiliza el de carga cortante? Bueno, es una cuestión de desarrollo, de convención de cómo han sido las cosas. Ecuación del momento flector, ecuación de la carga cortante y ecuación de la carga distribuida en este caso. Entonces, fíjense que esta expresión para efectos del método de doble integración es una expresión muy sencilla. ¿Ok? El problema no es esta expresión se la pueden aprender de memoria. E por I, la derivada segunda del desplazamiento con respecto a X, teniendo en cuenta la coordenada X que hayan escogido y en la convención de signos que hayan escogido, va a ser igual a la expresión del momento en función de X. Y lo mismo aquí, ¿no? El método de cuarta derivada. ¿Dónde está el problema? Y por eso es que yo quiero que ustedes tengan claridad en esto y traten de enfatizar en la revisión de los problemas que tienen ahí en el libro del profesor Aquiles Martínez, es básicamente en la determinación de esta expresión del momento en función de X. Porque E por I, la I depende de la sección transversal. Tienen que tener en cuenta que este momento seccional de inercia se refiere al eje respecto al cual está actuando este momento. ¿Ok? Este momento, si ustedes tienen un sistema de coordenadas como el que teníamos en esta misma lámina, o para ver, en la anterior, en este sistema de coordenadas, obviamente el momento está actuando en dirección X. Perdón, en dirección Z, me estoy equivocando, en dirección Z. O sea, el momento que produce esta carga está actuando en dirección Z. Espero que todos vean eso. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. Entonces, este momento varía en función de X, pero es el momento en Z. Quizás yo debí haber sido aquí muy enfático y haberle puesto el subíndice Z. El momento que estamos trabajando para este sistema de coordenadas es el momento en Z. Y el momento seccional de inercia que va aquí es el momento seccional de inercia de la viga respecto al eje Z. ¿Ok? Eso tiene que estar bien clarito. Bien clarito. Si eso está claro, dime. Es el tema de la medición de la deflexión. Nosotros normalmente medimos, si la deflexión va arriba, o sea, de la convención de signos de la deflexión, si la viga se dobla para abajo, la deflexión es negativa, ¿no? ¿Recuerda el sistema de coordenadas? Ok. Y si se dobla para arriba, claro. ok.
sea, es que vi creo que en el Aquiles Martínez, en un ejercicio, Ujú. tenía que la viga se doblaba para abajo y tenía que la deflexión era positiva por el sistema que la había usado. Claro, si el eje Y está hacia abajo, la deflexión va a ser positiva respecto al eje Y. Ok, ok. O sea, la deflexión va a responder al sistema de coordenadas que ustedes tienen ahí, el signo de la deflexión. Ok, Si el eje Y va hacia arriba y la deflexión va hacia abajo, esa deflexión es negativa respecto al eje Y. O sea, en eso no abriguen duda con eso. ok. ¿Ok? Entonces, el asunto está en determinar esta expresión del momento en Z con respecto a X. Para ese sistema de coordenadas X, Y que tienen en el plano, donde el eje Z sale del plano, sale de la pantalla, pues, ¿no? Y esta expresión, bueno, no cambia, salvo que ustedes definan el eje X como Z o cambien el sistema de coordenadas y entonces, claro, cambie esta expresión, pero derivado del eje de coordenadas que seleccione. Entonces, en este ejemplo que tienen aquí, y aquí yo sí quiero ser enfático y traten ustedes de, a la hora de revisar el libro del profesor Aquiles Martínez y los problemas que él tiene ahí, traten de, oye, si no lo llegaron a dominar plenamente o si tienen dudas del curso de Mecánica de Materiales 2, cuando hacen los diagramas de momento flector, por ejemplo, que es a fin de cuentas lo que nos va a interesar para aplicar esta expresión del método de doble integración, entonces traten de reforzar lo que tiene que ver con la expresión que define al momento en dirección Z con respecto al eje X. Evidentemente, este tramo es muy sencillo de verlo. Este tramo que está aquí va a ser la integral de la fuerza cortante en ese tramo respecto al eje X. Cuando ustedes integran P por B entre L, donde todos estos factores son constantes, porque incluso el valor de la fuerza cortante es constante, ¿no? En este tramo. Entonces, al integrar esto con respecto a X, como esto es un valor constante, va a quedar una línea recta donde la variable X representa el valor de digamos, la expresión de la recta y todo lo que está multiplicando a la X es la pendiente de esta recta. O sea, este tramo es bien sencillo de determinar para efectos de aplicar este método de doble integración. O sea, eso se puede trabajar por separado un tramo y el otro tramo, o utilizar lo que les coloqué por aquí como los paréntesis estos de la función escalón, o paréntesis de Heaviside, que la verdad es que no recuerdo haber escrito el nombre, pero No, sí lo mencioné en el video. no, creo que ese es Macaulay. Sí, H-E-A-V, I latina, y luego S-I-D-E. Lo voy a escribir en el chat un momentico. Ah, bueno, ya alguien ya lo escribió, Eduardo, gracias. Entonces, estamos por acá. Sin embargo, este otro tramo de recta, es importante tener la ecuación de ese tramo para después poder integrar adecuadamente. ¿Cómo se verifica que la ecuación de este tramo que tienen aquí sea la correcta? Bueno, cuando X en esta expresión sea igual a L, entonces el momento es igual a 0 porque está cerrando en el punto B. Y cuando X es igual a A, entonces la expresión de este momento tiene que ser igual a la expresión de este momento, porque en este punto el valor del momento es el mismo. Fíjense que si ustedes colocan aquí X igual a en este término, voy a ampliar esto un poquito, no sé si están viendo o no están viendo. Si ustedes colocan aquí X igual a, entonces esto es igual a 0, ¿no? Y entonces aquí tienen P por B por A, que sería el mismo valor que les quedaría cuando ustedes sustituyen en este otro tramo de la recta o esta parte de la recta, el valor de X igual a que sería la coordenada que define el momento en este punto. Entonces, cuando hay discontinuidades, lo que es importante tener claro es que cuando hay discontinuidades en la función del momento,
Entonces traten de expresar esto como dos funciones que la manera de verificar si están, la primera, repito, es sencilla. Si ustedes tuvieran por aquí una carga distribuida, la carga cortante les va a quedar una línea recta, porque acuérdense que la carga cortante entonces va a ser la integral de la carga distribuida en el tramo que corresponda, y después en este tramo le va a quedar una parábola, ¿no? Porque va a ser una función de x al cuadrado. Si esto fuese, repito, una carga distribuida entre el punto A y el punto donde está aplicada ahora esta carga P, por ejemplo. Pero lo que me interesa entonces es que logren determinar esta función de la manera adecuada. Para eso tienen ustedes que retrotraerse al curso de Mecánica de Materiales 2 para que no les quede duda de cuál es la expresión, porque nos va a interesar la expresión analítica de este momento en este tramo de la curva, vamos a llamarlo así, del diagrama de momento, para después poder aplicar el método de doble integración de manera adecuada. O sea, si ustedes aquí tienen dos cargas, pues van a tener dos discontinuidades. Si tienen a lo mejor una carga distribuida y después un brinco a un tramo donde no hay nada de carga, también van a tener una discontinuidad. O sea, donde haya discontinuidades, hay que tener las dos funciones, o las tres o las cuatro funciones que correspondan, para poder aplicar el método de doble integración. ¿Está claro eso? Esa es la parte que a mí también me interesa reforzar, porque sé que ahí es donde a veces la gente pues patina un poco. O sea, ven la expresión sencilla, ven esto sencillo porque lo han hecho probablemente en el curso de Mecánica de Materiales, pero a la hora de escribir la expresión analítica del el momento flector en los tramos después de la primera discontinuidad, ahí empiezan a patinar en general. O sea, estoy hablando en forma genérica. Entonces, ¿cómo se llega a esta expresión de esta recta para este tramo? Bueno, eso es importante que lo repasen porque eso lo vieron, lo deben haber visto en Mecánica de Materiales 2. Ok, entonces fíjense que esta es una recta de pendiente negativa. O sea, esto cuando este valor adquiere valores positivos, entonces esto tiene un valor negativo. Y este término que está aquí sería como el término de una especie de ordenada en el origen, si el origen estuviese en el punto A, ¿no? O sea, aquí si el origen está en X, entonces la ordenada en el origen está cuando esta recta intersecta al eje Y, ¿no? Entonces ese sería el valor de la ordenada en el origen. Si ustedes ponen 0 aquí, obviamente esto va a tener una expresión que hace que esta recta tenga, bueno, la pendiente negativa y el punto de intersección con el eje Y, si aquí es igual a 0, por ejemplo, si X es igual a 0, todo esto queda igual a 0, vamos a tener la pendiente negativa, aquí va a tener menos P por A, ¿no? No sé si... Profesor, yo tengo una pregunta, ya para, a ver, de repente el caso de dos soportes simples se puede trabajar sin utilizar las funciones de Macaulay o de Heaviside, pero ya cuando tenemos que si una viga que si con un empotrada en un lado, empotrada en otro lado, soportes simples, está unida con un pin en el medio y tiene que si, no sé, otros soportes que son resortes, ya en ese punto cuando hay muchos resortes, muchos soportes, es mejor trabajarlo todo con funciones con distribuciones, con función de Heaviside, o la función de Macaulay, como dice en el video que pasó. Sí, esa función es una ayuda matemática, es una facilitación de la resolución desde el punto de vista matemático, eso es todo. O sea, lo pueden hacer por las funciones, sí, cada vez que haya, o sea, vuelvo y repito, cada vez que haya una discontinuidad, ustedes pueden utilizar esa función para facilitar la labor de integración en una sola integración, no que tenga que hacer 4 integraciones o las que sea, dependiendo del número de tramos que tenga esa viga, ¿no? Ok. Lo otro importante, y sobre todo, claro, en cualquiera de los dos métodos, porque los dos métodos, tanto el de cuarta derivada como de doble integración, a fin de cuentas, ese de cuarta derivada perfectamente se pudo haber llamado de cuarta integración. O sea, lo que pasa es que suena feo.
pero lo que se hace es también integrar 4 veces. Entonces, tiene la ventaja, no les he puesto un problema de eso, pero estoy terminándolo también, pero de verdad que hacer esto lleva su trabajo y a veces me toma más del que debo, ¿no? Y resulta que el método de cuarta derivada hay que integrar 4 veces. Cada vez que se integra hay una constante de integración. Entonces, y cada vez que hay una constante de integración, tiene que haber las condiciones de contorno, de frontera o de simetría que permitan determinar esas constantes de integración. Entonces, el otro punto álgido sobre el cual yo quiero también ponerles, voy a ver si me da chance de terminar algunos problemas para que lo tengan también de referencia. El otro punto álgido que se presenta, sobre todo cuando uno está en el método de cuarta derivada, es bueno, obtener tantas condiciones de contorno como hagan falta para determinar esas constantes de integración. Entonces hay que saber fundamentalmente dónde hay desplazamientos igual cero, obviamente en los apoyos y en los empotramientos, donde hay pendientes igual a cero. Estamos seguros que donde hay empotramientos, ahí hay pendientes igual a cero, o donde hay simetría en la aplicación de la carga a lo largo de toda la viga, ¿no? No simetría en un tramo, porque si yo tengo simetría en un tramo y en el otro tramo no tengo simetría, pues no tengo simetría a lo largo de la longitud de la barra, y entonces no se puede asumir una condición de simetría en un tramo de la barra, donde además en el otro tramo hay otro tipo de cargas, porque la curva de la deflexión no necesariamente va a tener una pendiente igual a cero en un tramo donde haya una distribución que uno puede asumir como simétrica en ese tramo, ¿no? Entonces, lo otro, por ejemplo, que puede ocurrir es que uno sabe que, fíjense este tipo de condiciones que pueden presentarse. Esto que está aquí es una condición de continuidad. De frontera, de continuidad, perdón, una condición de continuidad. El momento, uno puede plantearla, el momento flector por la izquierda de este punto, o sea, cuando uno utiliza esta ecuación, tiene el mismo valor que el momento flector de esta otra función cuando uno se acerca a ese punto por la derecha. Eso puede ser perfectamente una condición de continuidad. En este caso no, por ejemplo, yo no puedo decir que la carga cortante en este punto por la izquierda sea igual a la carga cortante en este punto por la derecha. Si yo tuviese el diagrama de cargas cortantes y se registrase esa condición de continuidad, puedo utilizar esa condición de continuidad como una condición de contorno para resolver el problema y determinar mis constantes de integración. O sea, no solamente es saber, como hemos visto en estos problemas, deflexiones y pendientes. El establecimiento de las condiciones de contorno para determinar las constantes de integración no se circunscribe solamente a desplazamientos o deflexiones en los puntos de apoyo y las pendientes en aquellos puntos donde se pueda determinar, ¿no? Sino que puede uno involucrar condiciones de contorno cuando vea continuidad en una función. O sea, bueno, aquí vamos a decir que hay un salto o así, a veces se habla de discontinuidad, pero a fin de cuentas el valor es el mismo por la derecha que por la izquierda, y uno puede plantear ahí, sí, a fin de cuentas es como una especie de condición de continuidad. Hay un brinco, pero en ese punto las dos funciones tienen el mismo valor. Entonces, aunque haya un brinco de la función, no hay un cambio suave de esa pendiente, sino que es un cambio brusco. Entonces, sin embargo, el valor en ese punto de las dos funciones es exactamente el mismo. Entonces, uno también puede utilizar eso como una condición de contorno. También me interesa que lo tengan claro, porque eso es importante para resolver, repito, sobre todo, no únicamente, pero sí sobre todo los problemas donde se esté utilizando el método de cuarta derivada porque hay que integrar 4 veces. Entonces puede haber problemas donde, oye, ya quemé las condiciones de contorno en los vínculos con las deflexiones y las pendientes, y resulta que todavía me faltan más condiciones. Entonces uno puede empezar a hurgar donde hay ese tipo de condiciones de continuidad entre un tramo y otro, no de continuidad, del mismo valor, vamos a decirlo de esa manera, entre un tramo del diagrama que corresponda, si es de carga cortante o si es de momento, no importa, o sea, el que sea,
Y esa condición, plantearla como una condición de contorno, porque les va a permitir, por ejemplo, si están hablando del momento, cuando lleguen y están arrancando desde el método de cuarta derivada, cuando lleguen a la expresión del momento, que es esa de la segunda derivada del desplazamiento, ustedes pueden decir esta función, o sea, este valor del momento para esta función en ese punto va a ser igual al valor del momento para esta función en ese mismo punto. Y eso les arroja a ustedes la posibilidad de determinar alguna constante de integración. Okay. ¿Me siguen? A ver, tengo una duda con eso de la constante ahí. Porque, a ver, hay dos constantes, dos constantes que le colocamos C1 y C2, que son la correspondiente a la integración de la pendiente y la correspondiente a la integración de la deflexión. Esas normalmente se tienen que hallar con alguna condición de contorno, con el soporte, o, bueno, no lo sé si necesariamente, pero eso es lo que normalmente antes de que sigas, porque creo que sé por dónde vas, pero antes de que se me olvide, si no ibas por ahí, termina tu pregunta, pero si ibas por ahí, la aclaramos antes de que se me olvide aclararla. Fíjense, en este caso, tenemos dos condiciones de contorno relativas a desplazamiento solamente. No tenemos ninguna condición de contorno relativa a la pendiente de la curva elástica, porque no sabemos nada. Fíjense que en este caso en particular, no sabemos nada de la pendiente de la curva en ningún punto. Sabemos, obviamente, que en algún punto la pendiente va a ser igual a cero, pero no sabemos todavía dónde es. Claro. Y para determinar ese punto, tenemos que tener la función lista. Tenemos que tener determinadas las constantes de integración. Entonces, ¿qué sucede en este caso en realidad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando dos veces la ecuación de la deflexión. Eso es lo que a fin de cuentas se está haciendo. Y estamos utilizando dos veces la ecuación de la deflexión, significa que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? C sub 1 y C sub 2. Lo que pasa es que en este caso en particular es muy fácil determinar C sub 2 para el punto de x igual a 0, porque aquí todo esto se hace 0, esto se hace 0 porque es menor que 1 el paréntesis de Heaviside, y esto se hace 0 también porque está multiplicado por x. Entonces aquí el desplazamiento en el punto x igual a 0 es 0. Entonces aquí sale muy fácilmente que C sub 2 es igual a 0. Pero si esto no saliera muy fácilmente, si por ejemplo este apoyo no estuviera en el punto A, sino que estuviera en otro punto diferente a A, entonces es posible que yo tenga que utilizar dos veces la ecuación de la deflexión y ninguna vez, por ejemplo, la ecuación de la pendiente, porque en este caso, como en muchos otros, a lo mejor no tengo información de nada de la pendiente, de algún valor de la pendiente que me permita determinar la constante de integración. Obviamente, si esta carga está en el medio, entonces hay una condición de simetría donde yo puedo decir, debido a la vinculación específica que tiene, y fíjense que esto es una cuestión de inspección visual del caso. O sea, si la carga es simétrica, yo estoy seguro, y esto está simplemente apoyado, entonces yo estoy seguro que la pendiente va a ser igual a 0 en el punto medio de la longitud de la viga. Pero eso surge de una inspección visual del caso específico. ¿Ok? Donde hay total simetría, entonces lo más probable es que la pendiente sea igual a 0 en el medio de esa simetría, pues obviamente. Entonces, aclarado esto, te dejo para que me termines de preguntar si es que esa no era la pregunta. Ok. No, o sea, me refería que el C1 y el C2, o sea, esa constante 1 y esa constante 2, están más relacionadas con la rotación y con la rotación y con la deflexión, en el sentido de que para hallar o C1 o C2 vas a tener que utilizar alguna condición de frontera de la rotación o la deflexión. En este caso, como tienes soportes simples, utilizas únicamente la deflexión. Pero mi duda es como, o sea, yo no puedo hallar C1 con la ecuación de momento flector. Eso no se puede porque C1 ahí no existe en esa ecuación. Ni tampoco puedo hallar C2 con la ecuación de fuerza cortante a pesar de que haya una condición de continuidad. O no directamente, que es lo que quiero decir. En el caso hiperestático, en teoría uno utiliza, bueno, no la ecuación de momento flector, pero utiliza la ecuación
las ecuaciones de equilibrio junto con las condiciones de frontera para hallar las ecuaciones de equilibrio. La de momentos cuenta con la constante 1. La de fuerzas, constante 2. Y el resto de ecuaciones son las reacciones, o le dan a uno las reacciones en los soportes de... O sea, cada condición de frontera le da a uno la reacción en los soportes. O sea, cuenta por una reacción en cada soporte. Sí. Bueno, lo que quería era, sí, resaltar eso, que las condiciones de contorno no se restringen a pendientes y deflexiones. Puede haber condiciones de contorno o que se puedan obtener una vez que tienen los diagramas de fuerza cortante y momento flector en esas variables de fuerza cortante y momento flector. Okay. Eso es importante que lo tengan, que lo sepan, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo, diciendo todas estas cosas, es reforzando aquellos puntos donde yo sé que a veces la gente patina. Entonces, para eso, de ahí la importancia de esta clase virtual, ¿no? Para tratar de enfocarme en aquellas cosas, porque bueno, ahí tienen la deducción, pero entonces esto se entiende muy fácil. Y meten aquí, claro, se introduce la cuestión de los paréntesis de Heaviside y todas estas cosas, pero, por ejemplo, este caso, por ejemplo, el tema de las condiciones de contorno, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de detalles es donde donde les he enfatizado hoy, es donde me interesa que ustedes pongan atención y hagan énfasis para que les resulte más fácil, más fluida cualquier resolución de un problema de este tipo. Okay. Bueno, no sé si tengan algún problema, alguna pregunta más. Yo tengo una duda con respecto a las vigas o a los casos de vigas que están como unidas con un perno. Unidas con un perno. Sí, o sea que la condición, o sea, cuando ellos hacen ese tipo de problemas, que los he visto por internet, que son, por ejemplo, tienes una viga empotrada, un tramo de viga, después la viga está unida con un pin que permite la rotación entre las vigas, o sea, entre los dos tramos, permite como rotación ahí, y después el resto de la viga está unido a otro empotramiento, a un soporte simple. Según lo que he visto, el pin o el tornillo que une las dos vigas no genera ningún tipo de condición de contorno. Sin embargo, según lo que dice la teoría, y creo que eso lo dice el libro que siempre usamos, este señor de acá, dicen como que la fuerza cortante se transmite a través de ese pin, de esa unión, pero no se transmite el momento flector. Entonces mi duda es, obviamente, eso le echa a uno a perder, o sea, no le echa a perder las condiciones de borde, esas quedan igual, pero sí le echa a perder a uno las ecuaciones de equilibrio, la ecuación de momento flector. Pues creo que algo cambia ahí, pero no he sabido cómo deducir exactamente qué es lo que cambia. ¿Es este tipo de problemas o es...? Sí, hay unos más o menos, sí, ese problema. Es el problema que mostró. Ya. Déjame ver si te consigo otro donde pudiese estar eso más claramente, porque creo que hay varios de ese tipo, ¿no? Bueno, fíjense, aquí simplemente sustituir los apoyos por las fuerzas elásticas de K por X, ¿no? Esa sería la incógnita. Vamos a ver si consigo, a ver, es que... Está en línea el que consiguió el libro de Aquiles Martínez digitalizado. O sea, el que pasó fue el archivo, entonces sí. Ajá, sí. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo lo consiguieron? Estaba en el drive de la carrera. Hay un drive de
de mecánica con varios libros para que podamos acceder todos en varias materias. ¿En el drive de dónde, perdón? De la carrera, en drive de ingeniería mecánica. El centro de estudiantes hizo un Google Drive con libros, exámenes viejos. ¿Quién? El ¿Quién lo centro hizo, de perdón? estudiantes. El centro de estudiantes. Ok. Ok, no, perfecto. Me parece buenísimo. No sabía. Pero sí, o sea, este libro ilustra bastante y puede, como es muy metódico en la forma de presentarlo, las resoluciones, a las personas que se confundan a lo mejor con los temas de signos y cosas por el estilo, pues le ayuda bastante a tratar de, de- de superar esa dificultad, ¿no? Fíjense los temas o sea, fíjense las condiciones que se plantean, ¿no? Eh, claro, aquí todas son de deflexiones y pendientes, ¿no? Pero es un método creo que es cuarta integración, ¿no? Entonces, tienen que plantear una gran cantidad bueno, hay que ver cuál es el enunciado, pero bueno, no dice cuál es Fíjense que en el caso del método, el método de cuarta derivada tiene una ventaja importante, ya les voy a tratar de, vamos a ver si conseguimos. Fíjense, en este caso, si se utiliza el método, claro, este caso es un caso, no es tan simétrico porque aquí tiene una carga, bueno, sí puede ser simétrico también, pero este es un caso sencillo de utilización de método, bien sea, fíjense que aquí lo resuelven con el método de doble integración, pero si uno quisiera utilizar el método de cuarta derivada también es muy sencillo, ¿no? Porque es expresar a partir de esta carga distribuida, expresar la ecuación del método de cuarta derivada, donde lo que tenemos es un valor de Q que vamos a estar integrando 4 veces. Entonces, bueno, así de sencillo puede ser, y me elimino el problema de la ecuación del momento flector, que en este caso, repito, es sencilla también, ¿no? Pero hay casos donde hay tramos de vigas, donde no hay eh, cargas distribuidas, que también se puede utilizar, y en ese caso la carga distribuida es igual a cero, y entonces empiezo integrando desde cero, lo cual es aquí por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una carga distribuida aquí, en este tramo, y luego desde B hasta C no hay ninguna carga distribuida, entonces yo puedo trabajar tramo por tramo, y no tengo el problema de la discontinuidad, o sea, sí tengo problema de la discontinuidad, mejor dicho, pero puedo pasar de tramo a tramo sin problema, planteando la ecuación de la cuarta derivada, y en el tramo, por ejemplo, BC, la cuarta derivada es igual a cero, y en el tramo CD, la cuarta derivada es igual a cero. Y en este tramo, la cuarta derivada es Q. Entonces, es bastante sencillo trabajarlo por tramos, pero el problema es que tiene Porque que sería integrar igual a 4 cero. veces los 3 tramos. Cuando hay resorte, pregunta, la condición Ajá. bueno, no sería ya una condición, bueno, sería condición de contorno, si se llama así formalmente, pero no sería que la deflexión ahí por una constante K, que es la constante del resorte, sería igual a el negativo de la fuerza que ejerce ese resorte sí, el negativo de la fuerza que ejerce ese resorte. Esa no sería la condición en los resortes torsionales. Fíjate, cuando tienes un resorte, la restricción de deflexión no es absoluta. Entonces, la restricción o sea, la fuerza que está operando en ese vínculo dependerá de la deflexión en ese punto. Entonces, va a ser igualmente una incógnita. Va a ser igualmente una incógnita, pero vas a tener que resolverla por el lado de la ecuación de momentos, donde tienes esa reacción eh, variable. La vas a tener que dejar expresada en términos de la deflexión, que no la conoces tampoco. Entonces se presenta ahí también un juego de ecuaciones, ¿no? Un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Si quieren, visualicen estos problemas y los pueden manejar de esa manera, ¿no? Aquí tienen la expresión de los momentos en cada uno bueno, aquí empieza colocando, bueno, aquí tienen las
aquí están utilizando el método de doble integración. Aquí colocan y sub b igual 450 entre 1.5 por 10 a la 5, pero no sé de dónde sale ese valor. No tengo este problema. A ver, aquí dice, la viga es infinitamente rígida. Ese es el valor de K, profesor, para el resorte. ¿Cómo? Ese es el valor de K para el resorte. Ellos sacan la fuerza y dicen que la fuerza es igual a K por X o K por Y de ahí sacan la deflexión. Fíjate. Ok. Fíjense, aquí les dice, cuando les dice que la viga es infinitamente rígida, es que no se va a deformar. No va a experimentar deformación el tramo AB. La viga BC, dice aquí, es elásticamente deformable. Están articuladas en B. Y el pasador en ese punto se apoya sobre un resorte de constante elástica K. Entonces, esto no se va a deformar, esta viga no se va a deformar, pero el punto B sí se va a desplazar hacia abajo, porque está articulado en A. Entonces, lo que se puede hacer es, hay que superponer los efectos de las dos fuerzas en el punto B para determinar la deflexión. Entonces, en este caso, repito, o sea, esta viga, este tramo AB no va a experimentar una deflexión como la que hemos visto, ¿no? Porque están diciendo que es infinitamente rígida. Evidentemente, no hay nada infinitamente rígida, sino que en estos casos normalmente se refiere a la comparación de la rigidez de esta pieza con esta otra pieza. Entonces, esta pieza es infinitamente rígida en comparación con esta otra. Eso es lo que quieren decir, porque son diferentes materiales o por lo que sea. Entonces, la forma de trabajarlo es planteando en el punto B las ecuaciones de equilibrio, fundamentalmente, ¿no? Ahora, aquí dice, este 450 sale de la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Sí, de esa, Sí, haciendo esa fuerza DCL. de ley. Después Y haciendo sumatoria de sacar fuerzas también, momentos porque aquí acá. tienen... Sí, Exacto. yo hice ese ejercicio y cuando calculé los momentos en el primer tramo, o sea, separé la viga en dos tramos. El primer tramo de AB y luego hice la viga completa. O sea, los dos tramos juntos. Y sacando dos momentos y en una sumatoria de fuerzas en Y se sacan todas las fuerzas del punto A, del punto B y del punto C. Ok. Claro, entonces tienes la deflexión en el punto B, conociendo el valor de la fuerza que se calcula por ecuaciones de equilibrio y el valor de la constante elástica, ¿no? A ver. Bueno, a ver si consigo uno de los que estoy pensando, que es como el que me están diciendo. Es algo parecido a este, pero en lugar de un resorte aquí tienen una articulación, es lo que yo creo que me están Sí. preguntando. Ok, debe haber por ahí algún problema de eso, pero bueno, todo va lento y no... A ver. Pero Empiezan con las creo hipotéticas. el anterior no era como el que tú estabas preguntando, Eduardo, que tenían como... Sí. Era Uno exactamente ese. uno con una viga largota que tenía más soportes, pero sí tenía el soporte en el medio del que yo estaba hablando, que es medio Exacto, problemático. lo que estaba en el punto B, profe. Perdón. ¿Cuál? Arriba. Más arriba, Este. más arriba. No, Más arriba. más arriba. Ese, Sí, o sea, ese soporte que está ahí en el resorte, en el que es punto como B. que es como un circulito que permite rotación relativa entre las vigas. Claro. Este, Es una es como, articulación. sí, Un una pasador, pues. articulación. Sí, el pasador. Ajá, pero la pregunta tuya era entonces. Bueno, lo que pasa es que ahí está metido ya en el soporte K. Pero mi pregunta es, si yo tengo dos vigas conectadas con un pasador, la ecuación de momentos cambia, porque como que en teoría el momento flector en ese pasador no se transmite entre las vigas. O sea, ahí no es continuo ese momento flector. Claro, no. Ahí tú tienes, o sea, es una articulación. O sea, ahí no vas a tener transmisión de momento, claro. Entonces, ¿cómo se haría para trabajar esa viga? O sea, ¿qué ecuación cambia en el sentido de... Yo tengo una ecuación de fuerzas de
que yo pueda agarrar a toda la carga distribuida, toda la distribución de cargas, momentos, todo lo que yo tengo ahí. Yo digo, bueno, el integral de esto entre toda la viga, eso igual a ser, sumado con las reacciones, eso es igual a 0. Yo tengo esa ecuación. La ecuación de momentos ya no me sirve porque yo no puedo decir que, bueno, no sé si es legal decir que la integral de X por mi distribución de momentos, por mi distribución de cargas, perdón, es igual más las reacciones, más los momentos que están en las reacciones, más las fuerzas por su longitud, que como que la reacción que producen el momento que producen las fuerzas de reacción en los soportes es igual a 0. Eso yo no lo puedo decir cuando tengo ese pin ahí, o no sé si lo puedo decir de forma 100% legal. Sé que creo que salen más ecuaciones. He visto como que lo que hacen varios en internet es como separan la viga en secciones. O sea, separan como que, mira, este está de este lado del pin, entonces sumo los momentos por acá. Este está a este otro lado del pasador y entonces sumo los momentos por acá y como que la fuerza cortante queda en esas ecuaciones, que es como que lo que sí se comparte en el pasador. Pero no lo veo como que muy consistente con las ecuaciones. O sea, no es como que no funcione, sí funciona, pero no es un método que tú digas, ah, mira, sí se aplica y esta es como que la forma matemática sencilla de aplicarlo. Mira, o sea, no lo veo muy formalizado. Eso es lo que diría, no está muy formalizado. La forma intuitiva de verlo, suponte tú que esta viga que está a la derecha está más atrás que esta que está a la izquierda y están apoyadas las dos en un mismo rodillo. Okay. Y entonces es como si tuvieras dos vigas separadas y se trabaja de manera separada. Lo que las va a unir es que la fuerza en ese punto es la misma. Okay. Básicamente. Ok. Y que el desplazamiento va a ser el mismo, pero la pendiente no. Ah, ok. El desplazamiento va a ser el mismo, pero la pendiente no. Okay. O sea, es como si hiciera, déjame ver si me están viendo, voy a ponerme aquí un momentico. Es como si hicieran, tienes estas vigas así y entonces hacen así. O sea, ahí están articulando. Entonces, no hay continuidad en la curva elástica, pero la deflexión en ese punto, del lado derecho y del lado izquierdo, va a ser la misma. Ok. 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 Estamos aquí. Sí. Bueno, fíjense, lo otro que les quería decir es que si el viernes, si no me da tiempo, porque a mí me interesa dar las cosas bien. Bien, este caso es parecido. Si aquí hay una articulación, entonces el tramo, en el punto B del tramo BC, se va a desplazar lo mismo que el punto B del tramo AB. Pero las pendientes van a ser diferentes. En este tramo cierra un diagrama de momento flector y abre otro diagrama de momento flector. O sea, este punto B es un punto de apoyo para el tramo BCD y por tanto aquí es como si actuara independiente la articulación tramo BCD y también para el tramo AB actuaría de manera independiente. O sea, es como si actuara el mismo apoyo para las dos vigas, pues más o menos de esa manera se puede visualizar. Ok, ¿cómo es? Ok. Ok, más o menos así. Okay. Pero, a ver, yo creo que lo puedo resolver de la forma normal, digamos normal de resolver los momentos, pero yo diría que me cuesta como que explicárselo a la computadora para que me haga el trabajo por mí. Bueno, hay que plantear el problema, ¿no? O sea, siempre hay que hacer un planteamiento del problema para después dárselo predigerido a la computadora. No sé dónde lo estás haciendo tú en la computadora. Profesor, yo tengo un programa que resuelve Ajá. todas las vigas, o sea, resuelve para cualquier tipo de perfil que usted me dé. Usted me puede dar un óvalo con óvalos metidos adentro, raro, algo raro, así que usted diga,
cualquier número de soportes tipo empotramientos y soporte simple pueden estar distribuidos en cualquier forma de la viga. Pueden estar, toma en cuenta, carga la deflexión para el, deflexión oblicua, o sea, cargas oblicuas. Usted puede meter cargas oblicuas a eso y lo resuelve. O sea, y no es tan difícil. Y tan bueno, y también hace que si su diagrama, usted dice, mira, yo creo que me des la sección de la viga en X igual a 5 metros. Entonces le da su diagrama, pues se abre ahí la viga, entonces usted ve, mira, aquí esto está, o sea, aquí los esfuerzos son tantos, este es el esfuerzo de, ¿cómo es que se llama? Aquí tiene el de ranking, aquí tiene el de los otros señores, y se lo da y le da la fuerza cortante. Von Mises, y también calcula la fuerza cortante que es horrible, que es una integral toda horrible, esa la calcula también. No. Okay. Sí, bueno, eso son ayudas analíticas, ¿no? Ayudas matemáticas, pero uno tiene que saber lo que está haciendo el problema. Entonces, esa forma de visualizarlo, esta articulación que está ahí, este pasador que está ahí, porque es un pasador, intuitivamente véanlo de esa manera, entonces está generando una restricción desde el punto de vista de la vinculación de estos dos elementos, pero lo que está sucediendo es eso. Lo que básicamente está generando es un desplazamiento de los dos tramos que es igual. Lo demás varía. Y el momento que va a ser cero en ese extremo para el tramo AB y para el tramo BD también. O sea, el momento ahí tiene que ser cero. Okay. Entonces, deflexión igual y momento cero. Eso sí. Ok. Estos son variantes de la misma cosa. Aquí tienen un pasador, aquí tienen una restricción que es elástica, pero la forma analítica de plantearlo es lo mismo. Entonces, aquí lo que van a tener, la forma de resolver esto, bueno, lo pueden ver ahí, es que lo que el punto B recibe hacia arriba va a ser lo mismo que el punto C recibe hacia abajo. Esa es una condición de contorno que se va a presentar ahí a la hora de resolver el problema y que no sé, bueno, no sé exactamente qué estarán pidiendo. La deflexión del extremo B de la viga, ¿no? Fíjense, entonces justamente están pidiendo eso. Las vigas AB y CD tienen igual sección transversal y están hechas del mismo material. Bueno, lo tienen resuelto. Pero fundamentalmente esa sería la condición que une al punto C con el punto B, que van a tener exactamente la misma fuerza, una actuando hacia abajo, la otra actuando hacia arriba. Entonces, fíjense, si da tiempo de hacerlo de hiperestáticos, que no creo, lo hacemos este viernes. Si no, lo haríamos el viernes siguiente, ¿no? Es básicamente el principio de superposición, lo que vamos a ver. O sea, cuando ustedes tienen una viga, por ejemplo, empotrada en un extremo y apoyada en el otro, aquí está el caso, por ejemplo, bueno, este creo que es de doble empotramiento, bueno, no me acuerdo. Pero entonces, la reacción del apoyo es una reacción redundante, porque no hace falta para que el elemento esté en equilibrio, pero sin embargo sí condiciona la deflexión de la viga. No es lo mismo una viga empotrada en un extremo emboladizo que una viga empotrada en un extremo con un apoyo en el otro extremo, porque ese otro extremo no se va a deflectar, no se va a desviar, no se va a desplazar. Entonces, ahí lo que se hace fundamentalmente es como si o sea, la forma más fácil de visualizarlo es como si se separasen las cargas aplicadas en el tiempo. O sea, es como si ustedes tuviesen la viga empotrada en un extremo sin la carga en el otro extremo, y después en el tiempo le aplican esa otra carga. Y entonces lo que se va a lograr es que en ese extremo, en ese punto A, por ejemplo, en ese extremo que originalmente estaba libre del empotramiento, originalmente estaba libre del empotramiento, la fuerza redundante que genera el apoyo en el otro extremo va a ser igual
O sea, va a generar un desplazamiento igual al que produce la carga aplicada, pero en sentido contrario. Y entonces eso representa una ecuación adicional donde se está incluyendo esa fuerza redundante que permite generar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Si tuviésemos una sola reacción redundante más, si tengo 2 empotramientos, entonces tengo 3 reacciones redundantes. Si tengo una articulación plana, tengo 2 reacciones redundantes. Entonces, bueno, en este caso una, ¿no? Porque a fin de cuentas no tengo cargas axiales, ¿no? O sea, sería el mismo caso que si tuviese un apoyo simple, ¿no? Pero ese apoyo simple, repito, es como si se aplicara una fuerza hacia arriba del extremo libre de una viga empotrada. Entonces, primero aplico la carga a esta Q que está por aquí. Entonces esto se deflecta hacia abajo y después en el tiempo aplico la carga R y lo que voy a hacer es igualar la deflexión que produce en el punto A, la carga Q distribuida, con la deflexión que produce en el punto A la carga R. Pero yo todavía no sé el valor de R, pero justamente esa ecuación, junto con las otras dos de sumatoria de fuerzas y de sumatoria de momentos, me permite resolver el sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fíjense que justamente, porque estaríamos igualando las ecuaciones que estoy igualando son, el sistema de ecuaciones sería el que provee las deflexiones, ¿no? Las deflexiones que produce la carga, en este caso Q minúscula, y la deflexión que genera la carga R, ¿no? Entonces, al igualar la deflexión en el punto A, se obtiene una ecuación adicional que es la que permite resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, pero si no lo logramos ver para este viernes, lo dejamos para el viernes que viene. Entonces, hacemos un examen este viernes con lo que hayamos visto, que valga, no sé si el examen valía 30, les dije, o 33%. No, creo que eran 4 exámenes, según... Creo que era 25%, pues son 4 exámenes. Entonces son 25%. Sí. Bueno, evaluaríamos parte de ese 25% este viernes, tendría que definir cuánto sería, y hacemos un examen la semana que viene de este tema que valga el resto de los puntos hasta alcanzar los 25. Ok. Por cierto, no se le va a caer el apellido a nadie por eso, ¿no? Pregunta acá, Ajá. rápido, entre los 20 participantes que están, el tema del horario. El horario para el examen, y bueno, también para el profesor que le interesa. Misma hora para el viernes, o sea, 8 a.m. para el examen. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Prefieren que sea a las 12? Hay que saber cuándo vamos a hacer el examen. Bueno, nos ponemos de acuerdo por el chat o... Por mí no hay problema en hacerlo a la misma hora de esta, pero no sé los demás cómo están. Yo preferiría que fuese a esta hora, pero, o sea, 8 a.m. listo, pero no sé si los demás estén... Lo resolvemos por el chat. Por mí no hay problema. Profe, y sí, Porque no sé si están todos aquí, ¿no? No sé si están todos. Dime. Usted, no sé profe, quién ¿usted habla. puede a las 10 de la mañana, de hora de acá? ¿O es muy tarde para usted? No hay problema, no, muy tarde no, serían las 3 de la tarde aquí. Ok, vale. No, bueno, de todas maneras lo hablamos por el chat de WhatsApp, pues, pero era para saber Sí. si estaba disponible ese horario. Perfecto, Sí, gracias. porque no sé, aquí hay 20, pero en el curso son casi, creo que son 30, ¿no? Sí, vale. Ok, bueno, vamos a dejarlo. Si todos los de aquí están, pueden el viernes a las 10 de la mañana, dicen. Podemos dejar esa hora tentativa y ver si el resto puede también. Sí, se pasa un form y se hacen las votaciones, como la vez pasada. Ok, perfecto, está bien. Ok. Bueno. Profe, Si una hace pregunta. falta hacer otra sesión el jueves, por ejemplo, antes del examen, para que los que tengan más dudas las puedan aclarar, la podemos hacer también, no hay ningún problema. Ok, buenísimo. Profe, una pregunta con respecto Dime. al examen. Usted, por ejemplo, nos va a dar un ejercicio
y nos va a decir como que, ajá, háganlo por este método, háganme esto por este método, o va a ser tipo libre. O sea, yo voy a poder utilizar el método que yo quiera, con el que me sienta más cómodo, o el que mejor se asocia al tipo de ejercicio que sea, o usted nos va a exigir un método. La respuesta es, en este momento no tengo ni idea. Lo que pasa es que, bueno, el profesor lo dijo, que el método es que sí, el mismo, pero, o sea, el nombre, la única diferencia es el nombre. O sea, los exámenes, yo he dado por digamos, por esta vía, cursos de diseño y el curso de ecodiseño, pero no había dado mecánica de materiales, entonces tengo que ingeniármelas para la evaluación. La primera vez que tuve que hacerlo, que fue antes de la pandemia, todavía había clases presenciales, porque yo vine aquí en octubre del 2019 en pleno trimestre, yo estaba dando un curso. Y entonces, y el trimestre enero-marzo, que fue el que se suspendió en la semana 11, que terminó en julio del año pasado, ese lo estaba dando a distancia, pero era un curso, creo que era también, si no era diseño, creo que era diseño de máquinas, diseño 1, el curso que viene después de este. Entonces ahí, bueno, y fue cuando me fajé con la cuestión de los videos, pero el diseño y el ecodiseño se puede evaluar una parte importante por proyectos. Pero este curso no tan así, ¿no? Este curso todavía tiene un componente importante de elementos de carácter conceptual que tengo que ver cómo puedo evaluarlos, garantizando que haya una respuesta individualizada más allá de la honestidad personal que estoy seguro que todos ustedes tienen. ¿No? Sí, bueno, sí, claro, cómo duda de eso. Bueno, no, por si acaso uno tiene que asegurarse, ¿no? Entonces tengo que ver cómo yo tengo una duda con respecto a la evaluación y con respecto al ejercicio, o sea, como el ejercicio. Por ejemplo, creo que el segundo ejercicio que mandó cuando hizo la deducción, sacó que sí, de forma analítica, el punto máximo de la deflexión y el punto donde la deflexión es máxima, la deflexión máxima, y la pendiente de la deflexión en los soportes, pero para ese caso particular, y derivó unas fórmulas que son para ese caso particular. Y asumo que usted en el examen no nos va a poner el mismo problema con las mismas, o sea, el mismo problema de la viga con dos soportes simples. Pero, o sea, también nos va a mandar a sacar ese mismo tipo de cosas pero para otro caso, qué sé yo, una viga empotrada por los dos lados. Nos va a decir, bueno, saca la rotación máxima Vuelvo y te repito, no tengo ni idea. Okay. Tengo que ver qué es lo que le voy a poner. En este momento no tengo ni idea. Lo digo honestamente. Ok. Pero lo que sí les puedo decir es que no voy a poner nada que no hayan visto. Ok. Vale. Cuando digo que no hayan visto, me refiero desde el punto de vista del tema, ¿no? Obviamente no me refiero a los ejemplos. Los ejemplos son ejemplos. Tendré que poner otro diferente al que les puse. Si es Lo que pasa es que el caso estático es como muy limitado. ¿Cómo que el caso estático es muy limitado? O sea, a ver, con soporte, bueno, quizás con resortes quizás se puede extender un poquito más. Pero con empotramientos, por ejemplo, si uno empotra una viga, es como que ya la empotraste, no puedes hacer más nada, no le puedes poner... Ya de hecho vimos usted dio el ejercicio de una viga empotrada, pero no se puede hacer más nada. Puedes cambiar la carga, pero tampoco es como... Eso es generalizable, o sea, la carga... O sea, qué sé yo, poner un polinomio como la carga. Como que lo más difícil que uno puede hacer. Bueno, ya veré, Eduardo, no te dejen la ansiedad y presente tranquilo, pero... Le estoy dando muchas ideas. ¿Eh? Le estoy dando muchas ideas. No, me las está quitando más bien. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud, pero repito, si se ponen de acuerdo y están requiriéndolo, podemos reunirnos otra vez el jueves, antes del examen. Yo voy a tratar de preparar, eso lleva trabajo, porque bueno, no me ha dado chance de hacerlo con suficiente tiempo, todos estos videos, ¿no? Del método de cuarta derivada para caso. O sea, a mí me interesa resaltar
las ventajas del método de cuarta derivada, pero a fin de cuentas, desde el punto de vista analítico, es igual que el método de doble integración. Entonces, eso, la parte teórica ya la tienen, a fin de cuentas es una variante de esa parte teórica, más que todo. ¿Está bien? Ok. Bueno, gracias por la comparecencia y seguimos en contacto entonces. Vamos a resolver lo del asunto de la hora del examen. Ok. ¿Está bien? Ok. Bueno, cuídense. Dale, profe, muchas gracias entonces. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, No, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego. Sí, no, profesor. Pero Hasta Feliz luego. día.